obviamente. No, no sabía eso. Que hacía ese, acá Igual imagínate. creo que no se expulsó a nadie. No, y lo que estoy viendo es que hay 203 y se suponía que la capacidad era para 200, lo cual... 240. 40. Ah, entonces estamos... Bueno, como recién pongo a grabar y bueno, y ya había arrancado, y había algunos compañeros los que entraron recién, estaba retomando algunas cuestiones que marcamos en la clase anterior, que tiene que ver con el lenguaje formal. Un lenguaje formal, un lenguaje llamábamos puro, que es el lenguaje artificial, el de programación, ¿sí? Que tiene reglas férreas, propias, ¿sí? Sintaxis rígida, eh, son sistemas de relaciones que no se modifican con el paso del tiempo, ¿verdad? Una fórmula, cualquiera sea, no se modifica con el paso del tiempo. En todo caso, se puede reformular la fórmula, pero la fórmula siempre es la misma. No expresan emociones, no tienen representación, este tipo de lenguaje, ni son percepción. Uno podría decir que, a propósito de la fórmula, la física de Newton, ¿sí? Eh, podríamos decir que es un conjunto de leyes, ¿sí? Que se expresan en terminologías matemáticas, y es independiente de quien la diga, de quien la pronuncie, de quien la enuncie. Este, eh, Son para aplicar, ¿verdad? Eh, Son independientes entonces de quién las enuncie y del momento en que se enuncie. Eh, Todo eso en contrapunto, digamos, con el nivel de la palabra, ¿sí? Donde la palabra obviamente sí soporta el tiempo, incide quien la enuncia, ¿sí? Eh, no es independiente de quien la enuncie, ¿sí? La palabra. Eh, Puede ser incluso contingente, que se hable, se diga no, puede o no suceder, se enuncie de una manera o de otra. Entonces, todo esto nos lleva a poder sintetizar que la ciencia, ¿sí? Es una pura sintaxis sin tiempo, ¿sí? Sin tiempo. Sin tiempo, eh, ni el tiempo de la palabra, ni el tiempo cronológico. Eh, Esto también nos lleva a formular o a relacionar, ¿sí? Este axioma que, que formula Lacan, ¿sí? Que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿sí? Un axioma, yo tenía una definición que lo había buscado, pero bueno, ahora no sé dónde la puse, la definición precisa de axioma, pero es una verdad, o más que una verdad, es una evidencia que no necesita comprobación. Es una evidencia evidente que no necesita comprobación. Así que este axioma, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, articula tanto el psicoanálisis lacaniano, ¿sí? con, eh, con alguna forma formal, alguna anticipación formal del concepto de lenguaje, ¿sí? Con el concepto de inconsciente que inventó Freud, ¿sí? Eh,
recordemos que este lenguaje formal o el inconsciente estructurado como un lenguaje es a partir de la lingüística estructural que comienza justamente como Lacan la menciona ciencia piloto, ¿sí?, del modelo estructuralista, que son las nuevas figuras de la ciencia. Las nuevas figuras de la ciencia son las ciencias humanas, ¿eh? Son nuevas figuras de ciencia, porque hasta el momento no eran las ciencias humanas las que tenían el estatuto de ciencia, sino las ciencias naturales, ¿sí? Freud de alguna manera también se apoya en la lingüística, o tiene una relación con la lingüística, y él dice que lo inconsciente habla más de un dialecto, ¿sí? Es decir, bueno, habrá que traducirlo. Entonces, esto es un poco para traer lo que habíamos mencionado la semana anterior, ¿sí? E ir ubicando, ¿sí?, que el psicoanálisis entonces también se trata de un lenguaje, ¿eh? En tanto el eje pasa, el lenguaje en tanto inconsciente, el eje pasa también por las leyes, ¿sí?, de transformación del trabajo inconsciente. Las leyes del inconsciente, si ustedes como que las conocen, son la de la condensación y el desplazamiento, que luego Lacan va a decir se corresponden con metáfora y metonimia, tomando justamente la metáfora y la metonimia en el sentido de la lingüística estructural. Así que las leyes, la legalidad del inconsciente y las leyes de transformación tienen que ver justamente con la legalidad del inconsciente o la legalidad primaria. Si habla más de un dialecto y tiene este trabajo de transformación, implica que entonces aquello que viene formado del inconsciente se trata de traducirlo, ¿sí? Es un lenguaje que implica una sintaxis, pero esta sintaxis no podríamos, es inseparable de la traducción, ¿sí? Es una sintaxis, pero es inseparable de la traducción, lo cual es justamente a la inversa que el lenguaje formal, donde no tiene traducción. Yo les decía la vez pasada que un libro en matemáticas, ¿sí?, tiene traducción, las explicaciones de las formulaciones o de dónde salen, ¿no?, o las reglas, qué sé yo, pero no la fórmula. La sintaxis no tiene traducción, ¿sí? Si se traducen las letras que componen una fórmula, son sencillamente otra letra y por lo tanto otra fórmula, ¿sí? O una fórmula errada, ¿eh? Por lo tanto, no son para ser traducidas, mientras que la sintaxis del psicoanálisis es inseparable de la traducción. Por eso, si es una sintaxis y hay que traducirlas, podemos decir de lo que se trata las formaciones del inconsciente, son para ser leídas, leídas en este sentido de la traducción. Tanto el sueño, como el síntoma, como el olvido, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros anudamos un lenguaje y traducción, ¿sí?, estamos ante un modo o método, ¿sí?, de leer y de interpretar. Leer o interpretar o traducir, ¿sí?, aquello que anuda, dirá Lacan, y esto lo dejamos en suspenso para cuando vayan avanzando en la lectura, ¿sí?, la letra y la verdad, ¿sí? Lacan
¿en dónde? Dice, hay que leer a Freud al pie de la letra. Bien, entonces, el analista podríamos decir que es aquel el que interpreta, también es el que lee este anudamiento, ¿sí? En tanto interpretación. ¿Y por qué habrá que pensar en esta letra o en esta sintaxis? Porque a partir del relato, por ejemplo, de un sueño, yo siempre me refiero al sueño por dos cosas. Primero, porque hay un sueño que vamos a trabajar en la unidad 2, pero también porque estoy segura que es lo que más han trabajado de las formaciones del inconsciente. Así que ante el relato de un sueño, primeramente habrá que vaciar o intentar vaciar tu sentido imaginario, tu contenido en representaciones, en representación de la imagen del sueño. Por eso, si vaciamos la representación que la imagen del sueño me presenta, ¿sí? Vamos a la letra, ¿sí? Que la letra sería sin representación, y eso nos permite entonces interpretar el sueño a la manera de lo simbólico, ¿sí? No, no a la manera de la imagen del sueño. Entonces, a partir de ese vaciamiento de la representación, ¿sí? Se puede simbolizar la imagen o hacer una interpretación simbólica, ¿sí? Por eso el sueño es siempre un mensaje, ¿sí? Ya no un mensaje obviamente de los dioses, sino un mensaje del inconsciente. Por eso es una realización de deseo. Y este mensaje que produce el sueño a partir de la interpretación, lo que produce como nuevo o como inesperado es ese mensaje, un mensaje que es un nuevo efecto. ¿Por qué? Porque ya no es el efecto que tenía el relato en su comienzo, sino uno nuevo. Genera un sentido absolutamente nuevo e inesperado, diferente, ¿sí?, al que tenía la representación. Por eso hacía hincapié en esto del lenguaje formal, porque el lenguaje de la física, ¿sí?, si bien tiene su eje en la escritura y puede leerse también al pie de la letra, pero en ningún momento puede producir ningún tipo de efecto, ¿sí? Ningún tipo de efecto discursivo e inesperado. Profesora, ¿esto está relacionado con el sentido? Ahí vamos. Vamos después a ver la cuestión del sentido, lo imaginario y eso, para que puedan captar. Pero el sentido es el sentido previo que tiene un sueño, ¿sí? Hay un sentido previo del sueño y un nuevo sentido, porque no es que no va a adquirir un sentido, va a adquirir una interpretación. Si uno, en ese punto, entonces, pero esa interpretación no es la interpretación del sentido que tiene un sueño cuando aparece por primera vez en el relato. Por primera vez en el relato que tiene como contenido toda la carga imaginaria. ¿Podrías explicar de nuevo? Ay, no. A ver, voy a la pregunta que me hicieron, ¿sí?
cuando uno sueña, tiene una carga de sentido, le da sentido a la imagen, le da sentido, el sentido que el yo le da a la imagen, ¿sí? No el inconsciente, el yo, porque el que relata el sueño es el yo, ¿sí? No es el inconsciente no relata el sueño, el inconsciente en todo caso produce el sueño, ¿sí? Bien, entonces, lo que quería poner en comparación es, hay un contenido que es previo a la interpretación del sueño, que tiene que vaciarse, porque ese contenido es contenido de puro sentido, pura representación, ¿sí? Y lo que se produce al interpretar ese sueño a la letra, pero a la letra sin ese sentido, ¿sí? Es una interpretación simbólica, que va a producir obviamente un nuevo sentido ya simbólico, ¿verdad? Si le podemos poner sentido. Si le espera, tengo que volver, espera. Entonces, la interpretación que es, ya no a la manera de la imagen, a la manera del sentido, de la representación, de los sentidos incluso, ¿sí? De la representación, produce, ¿sí? Produce un efecto absolutamente nuevo e inesperado, ¿sí? Lo que yo quería poner en conexión es, respecto de la ciencia, ¿sí? Que es una sintaxis bien hecha, pero no puede traducirse, es que justamente en la ciencia, que es también pura escritura, nunca puede haber efecto de sentido, ¿sí? Ni ningún sentido nuevo, ni ningún pensamiento nuevo, porque no hay, a ver, cuando, porque no hay operación de pensamiento en la formulación matematizada, ¿sí? Solo se pone en juego la función de la regla, y cuando se calcula, no se piensa, se pone en función la regla, punto. Así que no puede haber un pensar nuevo, una creación de sentido nueva, no puede haber un efecto de sentido o un efecto de discurso diferente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un punto de acercamiento a la ciencia que tiene que ver con la formalización que se puede producir a partir de entender al inconsciente estructurado como un lenguaje, a partir de el acercamiento de Lacan a las ciencias humanas, a partir del estructuralismo, ¿sí? ¿Hay puntos de contacto? Sí, pero hay puntos divergentes también, y que hacen justamente que no se pueda contemplar al psicoanálisis dentro de la ciencia, porque la ciencia, insisto, no puede producir un efecto de sentido, no puede producir un chiste. En la ciencia no hay chiste. El científico puede hacer un chiste a otro científico, pero no hay chiste, ¿se entiende? Pero si uno va a la letra de un chiste, hay chistes que justamente ¿no? El mismo efecto hace que nos reímos porque el efecto es ir a la literalidad del chiste y no a ¿no? Entonces, bueno, pero eso es gracias a que justamente tiene que ver con otra función que es la del inconsciente y que produce esa novedad. Que no la produce, no puede nunca producirlo la ciencia o la física. ¿Sí? Alguien iba a preguntar algo. Alguien que yo dije, espera que si no me pierdo. No, profe, yo le quería preguntar esto, digo, si esa transformación de pasar, digamos, de la letra a lo simbólico, la hacía el analizado. Digo. El analista. El efecto. El analista, ¿en qué punto hace el efecto? ¿En una intervención o en una interpretación?
¿sí? Si el analista pone el punto en un lugar y no en otro, ya eso cambia absolutamente el sentido de la frase, ¿no? Hagan el ejercicio con cualquier frase, y cambia absolutamente el sentido de la frase. Entonces, eso sería, ¿no?, una intervención. Y la interpretación también va por la vía de lo simbólico y no por la vía de la imagen, ¿no? Si no, los sueños, qué sé yo, ¿no? Todos tendrían más o menos la misma interpretación al tener una imagen, ¿no?, qué sé yo, semejante o parecida, ¿sí? Bien, este preámbulo, digámoslo así, era para justamente ubicar esta cuestión de los lenguajes, para ubicar los puntos de contacto, ¿sí?, que puede haber entre el psicoanálisis y la ciencia, puntos de contacto y puntos divergentes, ¿sí? La ciencia es absolutamente formalizable, formal, ¿sí? El psicoanálisis tiene sus límites a la formalización, y sus límites son estos efectos justamente de sentidos nuevos. Por eso, ¿cómo se formaliza un chiste? Sí, hay reglas. Si ustedes leen el chiste y su relación con el inconsciente, Freud nos dice, hay chistes que son desplazamiento, hay chistes que son por condensación, hay chistes, bueno, sí son reglas, pero eso es para la construcción del chiste, pero no se puede formalizar el efecto de la risa. De hecho, algunos nos reímos ante un chiste, otros no nos gusta, otros no lo entendemos, ¿no? Digo, el efecto no es el mismo, ¿sí? Cuando uno habla, no todos entienden lo mismo. Bueno, eso también tiene que ver con esto, ¿verdad? Por eso les insistía en esto de que, bueno, el inconsciente, Freud lo toma por la vía del pensar, es un pensar ajeno al yo, por eso una formación del inconsciente contradice en alguna medida al yo, ¿sí? El yo no está de acuerdo en muchas cosas, qué sé yo. Cuando uno nombra a alguien con otro nombre, no está de acuerdo el yo con eso, ¿sí? Con lo que soñamos muchas veces tampoco, pero es un pensar que es tan propio como el yo. Entonces, esos efectos de enunciación, ¿sí?, que son nuevos, por eso son efectos, nunca lo podemos encontrar en la ciencia, ¿sí? No, por eso arrancaba por el lado del lenguaje. No solo porque en la ciencia no hay un pensar semejante al inconsciente, sino porque, insisto, cuando se calcula no se piensa. Si se piensa no se puede calcular. El cálculo es cálculo, Insisto, se pone en función la regla para calcular, la que sea, y se terminó, Eso, si se piensa, no se puede calcular. Entonces, y cuando decimos que la ciencia, ¿sí?, no importa quién lo enuncie, ni en el momento en que ese enunciado sea dicho, a diferencia de la palabra, que sí importa, ¿no? Uno dice, pero ¿y quién lo dijo esto? ¿No? Uno pregunta, quiere decir que sí importa quién lo dijo. Entonces, justamente en ese punto también el psicoanálisis, si se quiere, opera a la inversa de la ciencia, porque el psicoanálisis debe conservar las vicisitudes de la historia, ¿sí?, de la historia familiar, de los rasgos propios, del momento de la cultura, ¿sí?, que se van a deslizar en esos discursos singulares, ¿sí? Mientras que la ciencia esto, ¿no? No, le importa la formulación. ¿Está? Bien.
voy a seguir con otras cuestiones, así que si tienen preguntas, podemos, no son otras cuestiones, pero bueno, les voy a presentar un poco a Lacan. Profe, yo tengo una pregunta. Más que nada con respecto a esta diferencia que por ahí se está armando entre justamente diferenciar, digamos, más allá de que haya puntos de semejanzas, por así decirlo, entre el psicoanálisis y la ciencia. Desde esto yo creo que si lo miramos muy, digamos, por arriba, se puede pensar el psicoanálisis como que no es ciencia, que me parece que no sería lo correcto. Por ahí lo que se me ocurre es, por ahí esto es complicarlo, pero como para pensarlo un poco, me parece que creo que se podría pensar el psicoanálisis justamente no como una ciencia, pensándolo desde Foucault, sino como discursividad, ¿no? Como lo presenta, digamos, Foucault. Esto es lo que se me ocurre, porque en realidad es como verlo como diferente, digamos, ¿no? Todas estas diferencias que marcamos entre el psicoanálisis y la ciencia, me da como que se lo puede ver desde, repito, desde muy generalmente, se lo puede ver como contrarios, que justamente me parece que no lo son. Bien, está bien la acotación, lo de Foucault viene en la próxima unidad, cuando Foucault habla de los maestros de la sospecha, ¿sí? Y los fundadores de discursividad, tal cual lo vamos a trabajar por esa vía. Pero también, en la semana anterior yo les marcaba esta cuestión que dice Lacan respecto de si la ciencia, ¿cuál sería la ciencia que incluye el psicoanálisis? Es decir, pone en falta a la ciencia, porque la ciencia no incluye el psicoanálisis. No incluye el psicoanálisis significa, no incluye aquello que es del orden de la singularidad, que es del orden de ese efecto, ¿sí?, nuevo, discursivo, con Foucault podemos acompañar esto de lo discursivo, ¿sí? También lo toma por el lado de Descartes, que en el capítulo 1 y 2 del seminario 2 lo menciona muy al pasar a Descartes, pero ¿qué hace Descartes? Descartes vacía de sentido todos sus conocimientos anteriores. No me voy a detener, ustedes lo vieron a Descartes, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Lo menciona? ¿Cómo? ¿Que lo menciona Descartes justamente porque él rechazaba los sentidos? Una pregunta. No. Lo menciona a Descartes porque dice que Descartes es el que trae el sujeto al mundo. Sócrates, la subjetividad, en realidad está hablando del yo, con Sócrates, y Descartes trae el sujeto al mundo. ¿En qué momento trae Descartes el sujeto al mundo? Bueno, esto es una lectura de Lacan hacia Descartes, obviamente. Si uno le pregunta a un filósofo por Descartes, no nos va a decir la lectura lacaniana, ¿verdad? Estamos diciendo que dice cuál es la lectura de Lacan con Descartes, ¿sí? También dice que el psicoanálisis es del tiempo de la ciencia. ¿Por qué dice que el psicoanálisis es del tiempo de la ciencia? Que Freud no podría haber inventado el psicoanálisis antes del advenimiento de la ciencia moderna, es decir, de esta ciencia formal de la pura sintaxis. Si nosotros unamos eso, que es del psicoanálisis del tiempo de la ciencia, el otro punto, que tiene que ver con Descartes, el otro punto, que tiene que ver con el efecto de discursividad, nos damos cuenta que tiene puntos de convergencia, pero también de divergencia. La convergencia, lo voy a resumir, lo voy a decir en estos términos, la convergencia es el vaciamiento de sentido. Del sentido que viene de los sentidos, de la vista, del tacto, ¿no? De los sentidos, el vaciamiento de sentido. ¿Sí? De la percepción, de aquello que yo recibo, de la percepción, y ahí tenemos a Descartes que dice, todo lo aprendido hasta ahora lo aprendí por los sentidos, por lo tanto tengo que poner en cuestión el edificio de mi conocimiento, barrer el piso para empezar de vuelta, digamos, a partir de justamente que no esté mis conocimientos atravesados por los sentidos, es decir, porque los sentidos nos engañan, ¿sí? Y ahí tenemos la tierra plana,
la Tierra que gira alrededor del Sol y no al revés, qué sé yo, ¿no? La Tierra como centro del universo, bueno, todo eso tiene que ver con los sentidos. ¿Sí? Esto aparece vaciado de sentido con la ciencia moderna, la matematización del mundo, ¿sí? Y con Descartes, desde la filosofía, aparece con Descartes, vaciamiento de los sentidos. Entonces, ¿qué tienen en común? El vaciamiento, la cuestión de lo imaginario, lo voy adelantando, ya lo vamos a llegar a ese punto, pero hoy, ¿sí? Todo lo que es representación, eso tienen en común la ciencia y el psicoanálisis. Eso en común es el lenguaje mismo, ¿sí? La sintaxis. Ahora, una sintaxis no puede ser traducida, no puede ser leída, no produce ningún tipo de emoción, no podría producir ningún tipo de enunciación y por lo mismo ningún tipo de discurso. ¿Sí? La otra sintaxis es justamente para producir todo eso no desde el sentido previo, sino de la nueva interpretación. ¿Sí? Entonces, sí produce emoción, sí produce sorpresa, ¿sí? Porque ante una intervención de un analista, si ustedes van al análisis van a ver que sí, claro que produce sorpresa, por supuesto. Produce sorpresa, produce angustia, produce un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, es para producir, al revés. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Va mejor? Esta segunda sintaxis sería ya de parte del psicoanálisis, ya la ciencia no tendría esa. La segunda, sintaxis, esa que permite la producción del nuevo conocimiento, o sea, la posee, por así decirlo, solamente el psicoanálisis, ¿no? La ciencia no. claro, es metafórico decir sintaxis como si fuera la misma, pero ustedes van a ver en Lacan sobre todo escrituras, ¿sí? Que son a la manera de la ciencia. Dice Lacan, no importa, no tengo pizarrón, ya me lo voy a comprar, pero habla de la fórmula del fantasma. ¿Sí? Es una fórmula. Presenta letras, corchetes, ¿sí? Es una fórmula. Ahora, esa fórmula no me dice absolutamente nada del fantasma singular, del uno por uno. ¿Se entiende? Es, en todo caso, una fórmula que, como dice Lacan, me ayuda a fijar algunas ideas. ¿Sí? Pero no me habla del fantasma de Juana, de José, de María. ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo que yo le decía la vez pasada. Uno puede decir, bien, ya diagnostiqué que no es psicosis, es neurosis, perfecto. Ya me di cuenta que es una neurosis fóbica, perfecto. Tengo 3 pacientes con neurosis fóbica, perfecto, pero son los 3 distintos. ¿Sí? Profesora, la cuestión de fondo acá en... Ahí va, esperame un segundo. Quiere decir que es singular. Y esa singularidad tiene que ver con el sujeto. ¿Sí? Bien. Sí, perdón, ¿quién me preguntaba? No, Pablo, acá, por acá. Acá, Pablo. Que la cuestión de fondo es que la ciencia, digamos, está enfocada en la técnica y el psicoanálisis en los sujetos. Entonces, la técnica sí, pues... No, porque el psicoanálisis también tiene técnica, ¿no? Digo, la técnica, está bien, más No, que pero, técnica es método, ¿no? Pero hablo de hay técnica riesgo. en el sentido de obrar en el mundo, sobre las cosas, no sobre las personas. Acá la cuestión es el objeto de estudio, la complejidad del objeto de estudio. Y lo que estaba diciendo usted es que claramente cada objeto de estudio varía. Por eso no hay una fórmula universal, por más que haya un método psicoanalítico. Sí,
Sí, lo que no sé, tendría que pensar un poco la cuestión de la técnica, pero lo que uno podría decir es, lo que no se puede formalizar y por lo mismo universalizar es lo singular. Bueno, me explayo con el tema de lo de la técnica. Ajá. La ciencia, digamos, operando sobre el mundo, aísla un objeto, hay variables que las quita, les resta importancia para estudiar lo que le interesa particularmente. Entonces, qué sé yo, Newton con la gravedad pudo ver que cada metro que caía un objeto se aceleraba 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, digamos, vio que se iba acelerando. Listo, ya está, describió un fenómeno. Cualquier cosa que caiga va a caer más o menos igual, según la Claro, variación de la en masa y ese un par de punto cosas. la técnica, perfecto, es para todo el mundo, es Es, universal. exacto, pero como el objeto de estudio, digamos, no varía. En la Tierra todo va a caer más o menos a esa velocidad, Ajá. porque es la misma fuerza, etcétera. En cambio, con el psicoanálisis, cada sujeto tiene una historia personal y varía de Eso, sujeto a sujeto. Entonces, por eso no puede ser exactamente, universalmente aplicable. exactamente. Cada uno tiene, ¿sí? Tú, aunque tenemos muchos rasgos en común, porque vivimos en un mismo país, La eh, cultura, la cultura, más o menos, está bien, mi época no es la de ustedes, en el sentido específico de, qué sé yo, si uno dice, eh, mi edad no es la de ustedes, en ese sentido digo, pero sin embargo estamos más o menos en la misma época, ¿no? Digo, entonces, todo eso es común. Ahora, eso no implica que todos la vivamos de la misma manera, ¿sí? Y eso, por eso, ¿hay formulaciones en psicoanálisis? Sí, las hay formulaciones, ya la van a ir viendo, pero no son para ser aplicables, ¿eh? En el sentido, es para la teoría, pero no es aplicable, yo no, digamos, con la fórmula del fantasma de alguien no hago absolutamente nada, no intervengo, no interpreto, no hago nada, ¿se entiende? Es ese Losange, entre paréntesis, ¿qué significa eso? ¿Entiende? Entonces, la fórmula lanza, digámoslo así, lanza a toda esa discursividad, tomando también lo que decía la compañera recién respecto de Foucault, lo vamos anticipando. Lanza a toda esa discursividad. La ciencia coagula, qué sé yo, cierra, ¿sí? Formula, ¿sí? Es eso, por eso quería marcar esta cuestión del lenguaje, porque a mí me parece que es Profesora, absolutamente importante tenerlo presente. ¿Sí? profesora, tal Sí, vez, no sé, lo que yo interpreto más o menos sería el caso por caso. claro, El caso por caso, o sea, se puede aplicar una técnica que tenga el psicoanálisis, pero después eso va llevando al caso por caso, la misma interpretación, perdón, el sueño que tenga a lo mejor dos personas pueden soñar con un caballo blanco, pero la interpretación que se le va a dar a eso va a ser totalmente diferente en cada paciente. exactamente, así es. Así Pero es. eso es claro, porque la Uno historia de podría Carlos. decir, ¿no? En la psicosis, no sé si uno podría decir asocie libremente. ¿Sí? Bien, no vamos a entrar en la psicosis, digo. Ahora, sí, al neurótico a todo le decimos, bueno, ¿y a usted qué se le ocurre? ¿Sí? Asociar, a ver, ¿y qué asocia con esto? ¿No? ¿Qué se te ocurre con esto? Sí, pero lo que se le ocurra es absolutamente singular. Y lo que el lector, yo tomaba esto por la vía de la letra, por lo tanto el lector, que sería aquel que es el analista, ¿sí? Que interpreta, también Foucault habla de interpretación cuando entremos en los textos de Foucault, que interpreta, ¿sí? Eso que alguien dice, pero no en el sentido del peso imaginario, ¿eh? Sino sin ningún tipo de sentido, ¿está? Bueno, produce un efecto absolutamente nuevo e inesperado. ¿Sí? Ese es el trabajo, justamente. Bien, a ver.
No entiendo la diferencia. No, todavía no fui. Ya vamos a llegar. A ver, otra pregunta por acá. Esperen. ¿Es tan molesto cuando te dicen que busques el significado del sueño? Ah, en Google, bueno, claro. Bueno, sí, bueno, ni hablar de eso. Una amiga la otra vez me dice, ay, soñé con tal, ¿qué querrá decir? Por chat. Y le contesté. Yo, ¿qué quiere decir? No tengo la menor idea qué quiere decir, porque no quiere decir una sola cosa. ¿Eh? ¿Qué sé yo? Ponete a hacer, ¿qué le tengo que hacer? Una sesión, y aparte mi amiga, no puedo hacer tampoco una sesión. Así que bueno. Nada, en un grupo encima. Así que ni lo contesté, ya está. Se debe haber dado cuenta. La cuestión es, digamos, ¿no? No soy mala de amiga, pero bueno, estas cosas no les pueden ni contestar. Pero digo, a ver, es importante pensar esto porque a pesar de que uno dice en Google, también, ¿no? Yo conozco gente, amigas incluso, que son psicólogas no psicoanalistas, ¿sí? Y entonces ellas van por la vía de y esto del osito, cariñoso, blandito, divino, Entonces, si soñé con un osito, y si el oso se le vuelve el oso que iba a ser cariñoso, ¿Qué sé yo? Digo, entonces, no, ¿no? Bueno, va por la vía del sentido. Ahora ya vamos a llegar a lo que es lo imaginario y el sentido y se van a dar cuenta. Bueno, antes de llegar ahí, porque son términos que utiliza claramente Lacan, no son términos que él inventa, pero sí los utiliza. Antes quería mencionar algunas cuestiones, ¿sí? De Lacan. Bueno, Lacan, por ejemplo, a la inversa de Freud, ¿no? Lacan dictó seminarios, fue un docente, maestro, por más o menos 25 años, o 25 años. ¿Sí? Freud siempre fue un gran escritor, ¿verdad? Un investigador. Freud era un investigador. Freud investigaba, llegaba ¿sí? a una conclusión, formalizaba algo, decía algo y volvía, ¿no? Y yo dije esto y ahora dijo aquello, ¿no? Entonces, y tiene una escritura grata, llevadera, engañosa, porque parece fácil, pero Freud no es fácil, Parece fácil, pero no lo es. Lacan no escribió, yo creo que escribió bastante menos que Freud. Tenemos los seminarios de Lacan y tenemos los escritos de Lacan. Los seminarios son clases desgrabadas, bueno, formalmente están las que traduce su yerno, que le dejó una fortuna en esta autoría, que, bueno, que ustedes sabrán, es por la editorial Paidós, ¿sí? Hay otras traducciones que en muchos casos a veces son mucho mejores para hacer una investigación, tomar algunas otras traducciones, pero bueno, lo que tienen estas es que todos leemos el mismo párrafo y entonces es más fácil ponerse de acuerdo, pero si uno hace una buena investigación quizás tiene que ver distintas traducciones, ¿no? Porque, de nuevo, son clases y no escritos. Si bien son complejos los seminarios, entenderlos, leerlos, muchísimo más complejo son los escritos. Es decir, ahí donde a Lacan se le ocurrió ponerse a escribir, ¿sí? Y tiene una escritura absolutamente encriptada, compleja, ¿sí? Que a lo mejor
en un escrito condensa no sé cuántos temas o seminarios. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver una escritura con la otra. Tampoco, ya les digo, ¿no? Freud, qué sé yo, nosotros vimos, fue a dictar las 5 conferencias, tenía conferencias dictadas, presentadas, iba a congresos, pero no se puso a dar clases, ¿sí? Como sí lo hizo Lacan. También Lacan tenía vocación por la salud pública, de hecho, nunca dejó el hospital, el Saint-Heim, lo cual además hizo que él tuviera gran popularidad entre medio de los psicólogos que estaban en el hospital y los trabajadores del hospital en general, ¿sí? Eran muy numerosas los seminarios que él dictaba, y también con público diverso, ¿sí? Algunos autores dividen la obra de Lacan como en 3 momentos, algunos le llaman capítulos topológicos, ¿sí? Con un ordenamiento más o menos de 10 años cada uno. Y estos capítulos o momentos se los denomina grafos, superficies y nudos. Obviamente, como la lectura de Freud tampoco es una lectura evolutiva, y esta obra y lectura, porque, bueno, la unidad 2 fundamentalmente se organiza a partir de la lectura que hace Lacan de Freud, y esta lectura de Lacan hacia Freud, en su retorno, y toda su obra, podríamos decir, ¿sí? Va a estar guiada por 3 registros, ¿sí? Lo imaginario, lo simbólico, lo real. Lacan los define como registros esenciales de la realidad humana. Los vamos a ir encontrando, ¿sí? En el recorrido. Uno, en el primer momento anterior al primer dictado del seminario, el primer seminario que dicta Lacan, el seminario número 1, es de 1953. Anterior a ese seminario, ya tenía algunos escritos, donde había, bueno, uno de ellos podríamos pensar el estadio del espejo como formador de la función del yo, tal como se revela en la experiencia psicoanalítica. Así lo llama Lacan, es de 1949. Y ahí podríamos decir que tiene Lacan una relación con el registro de lo imaginario, donde lo imaginario tiene peso casi de creación, ¿no? Porque dice que el estadio del espejo como formador de la función del yo. O sea que tiene esa cuestión creadora del yo, que es tramitado por lo imaginario. Por lo tanto, lo imaginario tiene en ese momento, anterior al seminario 1, más del orden de lo imaginario. Mientras que luego, con este acercamiento al paradigma de su época,
el pensamiento de su época, que es el pensamiento estructuralista, ya está presente en los primeros seminarios, o en los primeros 10 años del dictado de su seminario. A veces lo nombra concretamente, a veces no, pero uno lo puede encontrar ahí como telón de fondo, esta relación con el estructuralismo, que en realidad entiendo que estos 3 registros él los toma del estructuralismo. Por supuesto no dice exactamente lo mismo, claro está, pero le sirven para justamente que todos los intelectuales de su época, bueno, además de seguirlo a él, sigan al psicoanálisis de nuevo, digamos, ¿no? El psicoanálisis esté en el discurso del momento. Y tiene que hablar con el lenguaje que hablan sus interlocutores, ¿no es cierto? Si no, no se puede, no hubiera podido hablar ni volver a discutir, ¿eh? Entonces, por eso él en los que van a escucharlo, en los primeros seminarios están a veces los interlocutores, y vamos a ver que es de lo más disímiles, ¿sí? El público que va, no son todos psicoanalistas, ¿sí? Yo no entiendo que, no lo interpreto a Lacan estructuralista, porque, insisto, el estructuralismo es la nueva figura de la ciencia, y como tal cae en la formalización absoluta, en la misma formalización que la física newtoniana. Por lo tanto, yo creo que más que introducir al psicoanálisis o hacer una lectura estructuralista del psicoanálisis, hace una lectura psicoanalítica del estructuralismo, ¿eh? Lo lleva para donde a él le conviene, le sirve, y está muy bien que así sea. Por eso, bueno, hay un montón de cuestiones y autores, ¿no? Era estructuralista, no era estructuralista, bueno, en fin. Es otra discusión. Pero logra esto no solamente ponerse con los otros en discusión con el psicoanálisis, sino que también, esto se introduce más claramente con la segunda unidad también, no, en esta unidad está en el capítulo 1 y 2 del seminario 2, cuando él habla de los post-freudianos, ¿sí? Bueno, hace una lectura del psicoanálisis con estos 3 registros, tomando en cuenta el estructuralismo y demás, lo cual vuelve, ¿sí?, al retorno a la lectura de Freud, vuelve a poner a Freud fuera de lo que es la psicología general, que había caído en ello, ya lo vamos a mencionar más puntualmente la próxima, los llamados post-freudianos, y bueno, y él queda de nuevo, ¿sí?, fuera de ese conjunto, ¿no? Como una supuesta segunda fundación del psicoanálisis. Le decía que los registros tienen, entonces, primero un peso importante lo imaginario, después toma todo el peso lo simbólico, con el advenimiento del destructuralismo y demás. Luego, ya en el seminario 11, que retoma a Freud en Más allá del principio del placer, y la repetición, ahí involucra claramente lo real, y entonces tiene mayor peso lo real. Y por último, en la última parte ya de su recorrido, están famosos, ¿no?, el famoso nudo de Borromeo, que deben haber escuchado, ¿no?,
Y ahí marca que estos 3 registros son equivalentes. El nudo de Borromeo significa que es un anudamiento tal que si uno desprende uno de esos aros, de esos anillos, se sueltan los 3. No es que quedan 2 atados, se sueltan los 3. Con lo cual, está diciendo que estos 3 registros son equivalentes, ¿no? Es decir, tienen la misma valencia, tienen el mismo valor. Y si no hay uno, no hay ninguno. Si se desata uno, es otra cuestión clínica, por supuesto, no hay ninguno. Por lo tanto, estos registros, si bien tienen esta equivalencia al final, lo vamos a encontrar desde el principio. Lo que pasa es que van a ir variando sus relaciones, pero también van a encontrar, por ejemplo, que lo real al principio está un poco más emparentado o más cercano a la idea de realidad en algunos casos, o a la idea de lo real, a veces hasta tomado casi literalmente como lo tomamos, ¿no? Esto es real porque existe, ¿sí? Pero cuando en el seminario 11 ya plantea la cuestión de la repetición y más allá del principio del placer, toma otra relación. En los primeros seminarios, ustedes van a encontrar la definición de lo real, como por ejemplo, es lo que vuelve siempre al mismo lugar. O eso siempre estuvo ahí. Y entonces hace referencia, a propósito de lo que planteamos con Kuhn, hace referencia a las estrellas, ¿no? Entonces dice, están ahí, siempre estuvieron ahí. En ese sentido, vuelven siempre también al mismo lugar, ¿sí? Pero vamos a ver cómo podemos ir interpretando estos registros. Vamos a empezar con el que estaba mencionando yo anteriormente, y es el de lo imaginario. Imaginario viene de imagen, no de imaginación, de imagen. Por lo tanto, lo imaginario es aquello que, la imagen que un objeto me devuelve. Por eso decíamos, en la episteme antigua, ¿sí? La imagen que me devolvía al mundo es que me devuelve, incluso hoy, ¿sí? Es que es chato. ¿Sí? Es la imagen que un objeto me devuelve. Es del orden entonces de la representación, ¿sí? Es del orden del sentido y es del orden de la imagen. ¿Me siguen? ¿Sí? Imaginario es del orden de la representación, es del orden del sentido. Y el yo como formador, lo imaginario como formador del yo, ahí ya ese título nos indica que el yo tiene que ver con el orden de lo imaginario. ¿Sí? Con el orden de la imagen. Aquella imagen que me devuelve el espejo y que alguien se reconoce como yo. Lo simbólico, puro, lo simbólico despojado de los otros 2 sentidos, ¿sí? Es la sintaxis pura, la sintaxis bien hecha, ¿sí? Lo que decíamos de la ciencia. La ciencia se despoja, tanto la ciencia en el sentido de las ciencias naturales como el estructuralismo, como nuevos
modelo de ciencia, por eso es ciencia, se despoja absolutamente de todo lo que sea del orden de lo imaginario. Entonces queda solamente la letra o el puro símbolo. Entonces yo para esto a veces tomo como categorías para que nos entendamos también el espacio. Uno dice, bueno, qué sé yo, una casa, un departamento, ¿no? Uno dice, qué lindo, es lindo, es espacioso, ¿no? Es luminoso, es cómodo, ¿sí? Todo eso es del orden de la imagen, ¿sí? Yo lo veo luminoso, espacioso, ¿sí? También el tiempo. Vieron que el tiempo a veces decimos, "Oh, eterno, eterno, se me hizo eterno", ¿sí? Y uno mira la hora y fueron 15 minutos, no fue tan eterno, ¿no? Profesor, una pregunta. Todo lo Mira, imaginario... espera, hago las categorías, después vamos a las preguntas. Entonces, el departamento, que a mí me parece espacioso, ¿sí? Tiene metros cuadrados. Después, ¿sí? Vamos a suponer, qué sé yo, 70 metros cuadrados. Y uno entonces dice, ¿sí? Es espacioso, no, todo eso es de la representación. Pero mide 70 metros cuadrados. ¿Cómo me cobran por 70 metros cuadrados? ¿Cómo lo escrituran por 70 metros cuadrados? No me dicen si tiene luz, no tiene luz, si tiene ventana, no tiene ventana. Son 70 metros cuadrados, ¿se entiende? Punto. Se terminó las conclusiones del departamento. ¿Qué ocurre en arquitectura? Cuando un departamento tiene 25 metros cuadrados, ¿alguna vez lo vieron pintado alguna pared oscura? No. ¿Por qué? Porque el oscuro hace más chico. Entonces hay que pintar todo blanco para que parezca más grande. Ahora, si ustedes van a una casa antigua y el techo lo tenemos a los 5 metros y qué sé yo, una pieza, vieron, la otra vez fui a una clínica, el baño era, yo creo que era más grande que mi pieza, el baño que debía ahí, qué sé yo, no sé cuántos metros medía ese baño, el inodoro por allá, la cosa, ¿no? Gigante la casa de antes, ¿no? Bueno, entonces, podemos pintarlo de negro tranquilo porque no se va a achicar nunca, porque es gigante, ¿se entiende? Ahora, si tenemos un baño chiquito, no le podemos poner, ¿no?, las paredes oscuras, ¿se entiende? Porque la representación que eso me va a devolver es que es más chiquito todavía. ¿Está? Ahora, ¿cuánto mide? Ahí se termina la discusión. Mide tantos metros cuadrados. Chao. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos? Ahora, Profe, entonces, el tema perdón, del tiempo. Espera, el tema del tiempo, perdón, del espacio. Del espacio. Yo ahora les pregunto, ¿dónde empieza y termina el espacio? Ustedes me van a preguntar, ¿qué espacio? No, el espacio. El espacio es imposible de calcularse. Bueno, otra de las definiciones que hace Lacan de lo real es lo imposible. Por lo tanto, lo real es lo imposible de ser imaginarizado o simbolizado. ¿Sí? El espacio, si ustedes me dicen cuál, entonces sí, decimos, bueno, el sistema solar. Ah, perfecto, empieza en el Sol, termina, no me acuerdo cuál es el último planeta que encontraron. Perfecto, ahí tenemos, pero eso tenemos un recorte simbólico del espacio. Pero el espacio, como tal, es imposible. Y de ese recorte simbólico del espacio, quizás me hago una representación. ¿Sí? Pero la representación no es lo simbólico, ni tampoco, ¿sí?, el espacio. Lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo, ¿cuál? ¿No? Por eso tenemos eras, siglos, años, meses, días, horas, segundos,
milésima de segundo, los micro no sé cuánto, ¿no? Más chiquitito, cada vez más chiquitito, más chiquitito. ¿Para qué? Para poder ubicarnos en tiempo y espacio, porque si no nos perderíamos. ¿Sí? Entonces, Profe, es ¿el imagen. tiempo puede ser así cuantificable? Y Una sí, pregunta. ¿y cómo no? ¿Y cómo no? Una hora tiene 60 minutos, un año tiene 12 meses, un mes tiene 30 días, o 28 o 29 en febrero. Claro, está todo el tiempo cuantificable. ¿Cuánto tiempo duró la clase? Son las 19:20. 1 hora 20. Uy, a mí me pareció que estuve 5 horas porque me reaburrí. Eso es representación. ¿Pero cuánto duró? Yo Una hora. preguntaba esto que decías, bueno, el espacio o esas cosas, bueno, no se pueden así enmarcar porque es infinito. Entonces yo pensaba lo mismo con el tiempo, esto de que se Se puede puede como marcar. Es que no se puede- podríamos vivir en un mundo, ¿no? No podríamos vivir en el mundo sin estas representaciones y estos recortes simbólicos. Si no tenemos tiempo y no tenemos espacio, nos perdemos. ¿Cómo hacemos para encontrarnos dos personas? ¿Qué decimos? Andate a la esquina de tal y tal. ¿A qué hora? Pues si no, imagínense. Una va ahora, el otro va dentro de pasado mañana, ¿no? Nos ubicamos en tiempo y espacio, sería. Claro, viste que se dice, también alguien está, o sea, no está loco porque está ubicado en tiempo y espacio, como se dice acá. ¿No? Fuera todo. Bueno, entonces, digo, los antiguos no tenían el reloj, el cronómetro y la exactitud que tiene un reloj, pero tenían el reloj de sol, el de arena, qué sé yo, ¿sí? Todo el tiempo hace falta, ¿sí? Y aparece el orden de la representación. Por supuesto, ¿sí? En cualquier lugar a mí me da, ¿no? Entonces está lo imaginario, lo simbólico y lo real. ¿Sí? Lo imaginario, como vimos, anticipé recién, fundamentalmente tenemos al yo. Ya veremos qué decimos con lo simbólico. La ciencia es puro simbólico, porque ni siquiera lo real, si ustedes vuelven a Kuhn se van a dar cuenta, lo real es lo que se simboliza, si no, no existe. Entonces, la ciencia se despoja absolutamente de los otros dos registros. Lacan los relaciona. No puede haber uno sin el otro. ¿Sí? Bien, ahora vamos a las preguntas. Acá Pablo, el físico, me iba a preguntar algo. A ver. Te iba a preguntar si todo lo imaginario siempre corresponde al orden de lo especular, digamos. Como que Sí, tiene que haber una experiencia previa en todo eso. al orden de la imagen y del sentido. Y en ese punto también es especular. Sí, podemos pensarlo por ahí. Pero es de la imagen y del sentido. ¿Sí? Tiene que haber una experiencia previa, digamos. Uno no se puede hacer una imagen de algo que no conoció. Por supuesto, claro. Y Bueno, por acá eso... se me está ocurriendo un caso extremo y marginal, pero por ejemplo, alguien que nació sin poder ver. No, pero tiene una representación. Se hace, por eso, es más, Sonidos, tactos, sí, yo el tema he no es, consultado. no es sobre la vista. No, sueñan distintos, con sensaciones, a sus sentidos, digamos. No, pero quiero decir, también tienen una representación imaginaria. Claro. Entonces, para tener una representación de lo imaginario, no necesariamente se tiene que contar con el sentido de la vista. No, por eso digo los sentidos. Claro. El ciego tiene su representación espacial, Bueno, en su lingüística, imagen. ¿Sí? en lingüística Vieron que se para puede- reconocer algo lo tocan. claro. ¿Eh? Profesora, pero en O se lingüística, miden con el bastón, pero tienen una, si no, ¿cómo no? Sí, claro. ¿Sí? se ve eso, profesora. Ah, bien, ¿qué dan? Y la representación asociada a una palabra, una Ah, imagen con claro, una bueno, palabra, sí, tal cual. eh, Bueno, vos me hablás de SOSIR. claro.
Bueno, lo que yo le decía la vez pasada, claramente, por ejemplo, uno, a ver, el algoritmo es la pura letra, ¿sí? Por eso es formal. La representación del algoritmo es el dibujito del árbol, la palabra árbol, ¿sí? Y ahí tenemos una relación biunívoca entre la voz, la imagen acústica y el objeto. Pero el objeto no es ese dibujito, es esa relación. Y el objeto no es necesariamente el árbol que dibujan en el signo de Saussure. ¿Por qué? Porque puede ser el árbol genealógico, por ejemplo, que también se lo llama árbol, ¿verdad? Bueno, puede ser cualquier otra cosa de árbol. Por eso, le decía yo la vez anterior, que hay ruptura con el referente, ¿sí? Es la relación y no la cosa. Y la cosa existe porque se la menciona, si no, no existe. ¿Sí? ¿Está? Así como vamos a tener un yo que tenemos que, llamémosle, constituir, el yo se va a constituir, la imagen del yo se va a constituir, el cuerpo se va a constituir y vamos a tener un cuerpo que va a ser un cuerpo erógeno, erótico y también su imagen. Y el cuerpo real, ¿sí? Que no significa que sea el cuerpo de la imagen, ¿sí? O el cuerpo erógeno. Puede o no coincidir. ¿Está? Acá se me ocurre la anorexia o la bulimia, que siempre... Exactamente. Bueno, No. había una propaganda hace mucho tiempo de una chica mirándose en un espejo. Entonces mostraba la filmación de la propaganda, primero el espejo, con una chica muy bonita, ¿sí? Y cuando corrían la cámara y mostraban a la chica, vamos a decirlo ahí, el cuerpo real, bueno, era ¿no? O sea, qué sé yo, no sé, parecía que pesaba lo que, no sé, 50 y pico de kilos, y en el cuerpo real, en lo real, pesaba 20, qué sé yo, ¿sí? Quiere decir que su imagen es una y su cuerpo es otro. Por eso no es exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora necesitamos un cuerpo real para poder imaginarizarlo, para poder erotizarlo y para poder erogeneizarlo, ¿verdad? Claro, ¿sí? Sin ese cuerpo real no podría hacerlo. Entonces, pero no significa que el cuerpo real es el cuerpo que yo digo que yo tengo. Profesora, ¿puede ser que en cierto sentido el cuerpo real lo perciben más vale o más bien las demás personas y no uno No, mismo? no. Las demás personas también te perciben. Te ven Ah, hermosa, te ven hermoso, te ven flaco, te ven gordo, también te la perciben. subjetividad siempre está, entiendo. Es la representación. El cuerpo, bueno, lo más parecido, y tampoco lo es, al cuerpo real, es el cuerpo de la medicina. Pero lo más parecido, ¿no? Pero no, lo más parecido digo, pero no lo es porque la medicina, por ejemplo, el médico, ¿cómo habla? Te dice, sí, ¿viste el hígado de la cama 18? ¿Eh? Entonces uno dice, ¿cómo el hígado? No es el hígado, ¿no? Una persona que tiene un problema en el hígado. ¿Eh? Bien. De todas maneras, para el médico, quizás sobre todo los cirujanos, para poder cortar un cuerpo, quizás tienen que, ¿sí?
pensar en que es un hígado y no una persona que tiene familia, que tiene hijos, que van a sufrir si le pasa algo, ¿no? Todo eso, entonces, si no, no podrían a lo mejor cortarlo, ¿no? Bueno, pero la muerte. Vamos a cerrar con esto que ya es la hora y se tienen que ir a los prácticos algunos. La muerte. La muerte es real. Algunos pensarán, volvió la muerte, no volvió, pero es real. ¿Sí? Alguien se murió, se murió. ¿Qué es lo que cada uno cree o se representa con la muerte? Es otra historia. Pero no es la muerte, es la representación o creencia que tenemos respecto de la muerte. ¿Sí? Médicamente, ¿qué es la muerte? Paro cardíaco. ¿No? Vieron que alguien puede estar en estado vegetativo no sé cuántos años, pero ¿qué le funciona? El corazón. Y entonces no se murió. Técnicamente, ya que el compañero hablaba de técnicamente la muerte es paro cardíaco. Ahora eso no define la muerte. Lo real. ¿Se entiende? Y que cada uno piensa, imagina, supone, se representa, le pasa, no le pasa con la muerte, eso es imaginario. Bueno, dejamos por acá, porque hay muchos que ya se están yendo. ¿Y lo simbólico, profe, ahí qué sería? ¿Cómo? Lo simbólico ahí qué sería, en el caso de la muerte o del cuerpo, Paro de ser cardíaco. flaco y... Paro cardíaco. Es, por eso, lo que es simbólico, ustedes asocienlo a sintaxis pura. ¿Sí? Pero, para el psicoanálisis, claro que va a estar esa parte, pero no es sin los otros dos registros. Entonces, no va a ser sin lo imaginario y no va a ser sin lo real. ¿Sí? Y eso es otro punto de diferencia con la ciencia. La ciencia es ese lenguaje bien hecho, esa sintaxis pura, y esa sintaxis sin tiempo, ¿sí? Y que no importa quién lo dijo, ni cuándo lo dijo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, Perdón, dale. Dale. yo tenía una duda con respecto a puntualmente esta articulación que usted hizo cuando dio el ejemplo del departamento, cuando dijo que, por ejemplo, el departamento es espacioso, decir eso sería el registro de lo imaginario. Sí. Y decir, por ejemplo, que el departamento tiene tantos metros cuadrados es del registro de lo simbólico. Ahora, después usted también desarrolló un poco con respecto a, por ejemplo, pintar la pared de blanco para que el departamento parezca más espacioso. Eso vendría a ser como si fuera una articulación con respecto a, bueno, tenemos tantos metros cuadrados que es dentro de todo chico, digamos. La pintamos de blanco para que parezca... Esas son las cuestiones que usan sobre todo en la arquitectura, ¿verdad? Los diseñadores, ¿sí? También en los diseñadores de moda. Viste que alguien dice, no, lo que pasa es que tiene panza, está gordita, entonces tiene que ir con un vestido que no la haga más gordita, ¿no? Es muy flaca, vamos a poner un vestido que la haga, ¿no? Con frunces, que parezca que fuera más llenita, ¿se entiende? Pero eso es lo que parece, eso es lo que representa, por eso digo, lo imaginario tiene que ver con lo que representa o lo que el objeto sea
una persona, un departamento, un espacio, no importa de qué categoría es el objeto, me devuelve como imagen. ¿Está? Entonces, sí, Ahora, vendría a ser ahora, el departamento mide, o sea, a ver, ¿qué es lo simbólico? Lo formal, lo pura sintaxis. Metros cuadrados, centímetros cúbicos, qué sé yo. ¿Cuál es el vaso más grande? Sí, me parece que uno así, uno que mide 20 centímetros de alto es mucho más grande que uno que mide 15. Sí, es más alto, pero quizás la capacidad que tiene el de 15 centímetros es mayor porque es más ancho que el vaso que tiene. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto mide? Y hay que ir a centímetros cúbicos, no a Volumen. volumen. Bueno, a volumen, tal cual. ¿Sí? Entonces, todo lo demás es apreciación, imagen, representación. ¿Sí? Y no todos podemos percibir lo mismo de la misma manera. Ahora sí se mide de la misma manera y de la misma forma, si no está mal medido. ¿Se entiende? Si yo mido un departamento me da 50 metros cuadrados, y otro lo mide y le da 55, uno de los dos lo hizo mal. No hay error, no hay posibilidad de error, está mal medido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, si a mí me parece lindo, el otro parece feo, ahí no hay no, son pareceres, son imágenes. ¿Sí? No hay manera de unificar eso. Y eso se podría decir que es, digamos, tratar de construir, por así decirlo, una percepción o mejor dicho, una representación desde el registro de lo imaginario de cada uno en base al registro simbólico que vendría a ser X metros cuadrados. ¿Se podría tomar así? No. Ya vamos a ver bueno, no sé si vieron cómo se estructura el yo con el estadio del espejo, ¿no? Y después tenés el esquema óptico, que creo que lo dan en Psicoanálisis 1 ahora, ante la EPIS, ¿sí? Donde ahí tenés no solamente el espejo, también tenés el florero que está escondido, y eso es un esquema, hay una especie de representación que sería imposible en lo real, pero bueno, es para fijar algunas ideas, dice Lacan, ¿no? Entonces ahí sí tenés los tres registros, lo simbólico, lo imaginario y lo real. En el estadio del espejo tenés fundamentalmente el espejo, el imaginario, ¿sí? Porque está hablando especialmente del yo. Pero bueno, y también dijimos que, bueno, no es que no está en Freud, pero en Lacan está un poco más, está diferenciado, ya lo vamos a ver también la semana próxima, tenemos lo que es del orden del sujeto, y que no es del orden del yo. Y el sujeto viene por la vía o por el vector de lo simbólico, pero no es sin lo imaginario. Digo, de nuevo, ¿no? Acá no podemos separar los registros como hace la ciencia, porque la ciencia es ciencia, el psicoanálisis es psicoanálisis. ¿No? ¿Vamos? Bueno, cualquier Profe, cosa. una última pregunta. Dale, Cuando hablaste de la imagen del yo que se va a constituir, dijiste cuerpo erógeno, cuerpo real y ¿cuál más? Porque ahí me quedé. erótico, ¿no? El cuerpo erótico, no el cuerpo real. El cuerpo erógeno, no el cuerpo real. ¿Sí? Gracias. Y la imagen del cuerpo, no el cuerpo real. Es la imagen. Profe. No, sí, habla. Entonces, volviendo al cuerpo de la chica anoréxica que hablábamos, lo que ella pesaba en número, ¿eso vendría a ser lo simbólico? Claro, ¿qué discusión hay ahí? Puede estar mejor o peor la balanza, pero no hay discusión. ¿Me entiende? No hay apreciación posible. Pesa tantos kilos, ¿no?
mide tantos metros, es lo mismo. El tiempo pasó tanto. Después cada uno le parecerá, me fue eterno, no, qué sé yo. Uno mira una película y dice, ay, la verdad que insoportable, no terminaba mal. La otra dice, no, a mí me encantó, parecía como que era recorta. Bueno, todo depende de las apreciaciones de cada uno. Pero la película, para todo el mundo, duró lo mismo. O sea, ¿sigue siendo lo mismo aunque se tenga distintas percepciones? En lo simbólico, claro, sí, eso es lo que estoy diciendo. No es que es lo mismo. No hay posibilidades ni de error, ni de discusión. Si una película duró 1 hora, dura 1 hora. Te parece linda, te parece fea, te parece larga, te parece pesada. Es lo que te parece. Pero mide 1 hora. Un Claro, departamento. cuando te ¿Te preguntaba gusta, si no te gusta, te parece siendo lo feo, mismo. te parece cómodo, te parece incómodo? Todo eso está perfecto. Ahora, ¿cuánto mide el departamento? Tantos metros cuadrados. ¿Cómo te lo van a cobrar? Por los metros cuadrados. ¿Cómo te lo van a escriturar? Por los metros cuadrados. Porque no hay discusión, no te ponen es lindo, no te Son ponen. unidades objetivas. Exactamente. Profe, Es un lenguaje puro, o sea, a ver, no hay posibilidad de interpretación. No podés interpretar cuántos metros cuadrados tiene, no se interpreta. Eso es. ¿Se entiende? No se interpreta cuánto duró una cosa. Duró 1 hora, bueno, duró 1 hora. No se interpreta. ¿Sí? Ahora, cuando eso está entrecruzado con lo imaginario, capaz que se puede interpretar. Y ahí tenemos de nuevo el ejemplo, si quieren, para no usar otro, el sueño. ¿Está? Pero bueno, eso con el seminario 2, los capítulos 1 y 2, no sé si ya lo empezaron a trabajar en los prácticos, algo de esto van a empezar a avanzar. Y después tenemos en la unidad 2 el otro grupo de capítulos que, bueno, van a tener más avance al respecto. Pero bueno, como tratando de conceptualizarlos previamente, eso nos da un changüí cuando lo vamos a leer en el texto, ¿sí? Para ver qué estamos leyendo y qué estamos buscando en cada texto. ¿Sí? Bueno, no sé si me quedó alguna pregunta escrita, porque hay veces que... Profe, me preguntan lo real en el ejemplo del departamento. Bueno, miren, lo real es que el departamento está ahí, porque si no lo tengo en un plano. ¿Sí? ¿Está? Si lo tengo en un plano, no es el departamento, es un plano. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso, tomando lo real, en su literalidad. El cuerpo biológico, el cuerpo real, en su literalidad. ¿Sí? Alguien estaba hablando y yo... Profe, yo lo pensaba si tenía que ver con esto, digo, lo simbólico tiene que ver, supóngase, con el marco legal. Uno puede suponer, pensar, imaginar, pero digo, dentro, por ejemplo, del marco legal de una asociación, uno tiene un límite, digamos, eso podría ser algo del orden de lo simbólico. Bueno, una medida lo que es del presidente en relación a la pandemia, una medida ¿Cómo? allá. Una medida, digo, por ejemplo, una medida del presidente en relación a la pandemia. Sí. Eso podría ser dentro del marco de lo simbólico, o sea, más allá le guste, a uno no le guste. Bueno, uno puede tomar en las leyes en general son simbólicas, ¿verdad? Claro. Ahora, después uno puede estar de acuerdo, puede estar de desacuerdo, esa no me gusta, ¿no? ¿Cómo me van a poner una, qué sé yo?
me van a cobrar tanto por, no sé, por cruzar el semáforo en rojo, bueno, no sé, qué sé yo, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes quieran, las reglas, las leyes, ¿sí? Pero, en ese punto tienen discusión, pero ¿por qué tienen discusión? Porque está en juego las personas, entonces te dicen, bueno, está bien, como nunca infringiste la ley, entonces te cobro menos, pero la ley es esa es la ley. Después habrá cómo se aplica, pero cuando se aplica ya no es la ley, se aplicó. ¿Sí? Bueno, estaba viendo si había alguna otra pregunta escrita, pero creo que la respuesta. Profe, yo tengo, o sea, no sé si termino de entender qué sería lo real. O sea, sería lo que existe, lo que está ahí, o sea, la literalidad, pero, o sea, que es imposible de imaginarlo o de simbolizarlo. Mirá, yo creo que te lleva años de entender qué quiere decir Lacan con todo esto. No es tan sencillo. Pero bueno, lo real podríamos decir, Lacan tiene distintas definiciones. Es lo que vuelve siempre al mismo lugar, es decir, no se lo puede, ¿sí?, modificar en sí mismo como tal. Es lo imposible. ¿Y por qué imposible? Imposible de simbolizar e imposible de imaginarizar. Imposible, no porque yo no me puedo imaginarizar la muerte. Puedo imaginar, pero es imposible porque no puedo experimentar la muerte, por más que la imagine o por más que la definición técnica sea paro cardíaco. ¿Sí? Pero es imposible, porque no puedo pasar por ella. Entonces, Lacan dice, es lo imposible. También podemos captar algo de eso real a partir de lo simbólico. Y ahí tenemos, por ejemplo, la pulsión de muerte. ¿Sí? Entonces, digo, yo creo que lo imaginario y lo simbólico lo van a captar medianamente con cierta facilidad. Ahora, lo real tiene sus complicaciones, ¿sí? Pero bueno, tranqui, vamos, ¿sí? Vamos a tratar de ir acompañando los textos, pero vale porque si no ustedes van a leer estas cosas por ahí y si no, no van a saber más o menos, tener alguna noción de qué estamos leyendo cuando empezamos a leer estos seminarios. No sé si ya arrancaron con el seminario 2, no sé si anteriormente, en otros años anteriores han leído Lacan, entiendo que en general no, por eso trae sus complicaciones también introducirlo, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras vamos con cosas de entrada un poquito más simples como un seminario y uno de los primeros, ¿sí? Igual es complejo, pero es uno de los más simples por ser uno de los seminarios y uno de los primeros. Mucho más complicados son los escritos, pero ya llegaremos. Algunos hay en el programa. Pero bueno, ¿qué va a ser? Ya llegaremos. ¿Sí? Para la semana que viene me preguntó, vamos a seguir con recorriendo esta unidad, me falta el seminario 2, algunas cuestiones ustedes las van a ver más puntual en el práctico, pero bueno, vamos a seguir por ahí, después cuando terminamos de recorrer la unidad 1, pasamos a la 2. De todas maneras ya hay algunas cosas que vamos anticipando de las dos, ¿sí? Porque el retorno A, que lo venimos mencionando ya desde hace un par de semanas. Sí, de clases, no de semanas. Sí. ¿Alguien dijo, profe? No, profe, disculpe, era para consultarle el tema de los textos, pero ya está. Gracias. Ustedes sigan leyendo y ya en algún momento vamos a pasar por ahí. Igual ya les digo, o sea, como no es exactamente igual los textos o el recorrido que hacen los prácticos al del teórico,
En el teórico, como verán, nos vamos moviendo un poco más en el programa, y el del práctico va un poco más puntual a los textos. Por lo menos esa fue la idea para este año. Después, qué sé yo, qué hace cada docente, cada uno lo manejará a su estilo. Bueno, hasta el miércoles. Nos vemos, profe. Chao, profe, gracias. Saludos. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, gracias, profe. Chao, gracias, profe.